Conversión, cambio, transformación. Dios obró un milagro en Pablo y hoy lo celebramos. Y fue un encuentro en el que escuchó una voz, vio una luz, un resplandor, y él reconoció que ese resplandor y esa voz no eran de este mundo. Reconoció que había un poder sobrenatural. La clave de la vida de San Pablo a partir de ese momento es vivir desde lo sobrenatural, es decir, desde el espíritu, y le cambió la vida de un modo sorprendente. De hecho, todos estaban estupefactos cuando era muy conocido, porque era uno de los cabecillas de la persecución contra los cristianos. Y su vida, pues, cambió de esquemas mundanos a esquemas divinos. Su vida se le complicó. Primero, imaginaros el cambio, sus amigos, los de su cuadrilla, con los que peleaba contra los cristianos, los que defendían ese judaísmo radical, ¿no? Pues claro, lógicamente hubo una ruptura con el pasado, y con los cristianos pues no era bienvenido, porque había sido el perseguidor, ¿no? Pablo pasó un tiempo realmente duro. Cuando hay una conversión, cuando hay un cambio, pues a veces uno está ni con los de antes ni con los que pueden llegar. Y seguramente, pues aquí, a ver, voy a ponerme esto para ver las caras. Ya no veo bultos, veo seres humanos. Pues bastante de vosotros habéis experimentado esto, ¿no? Cuando Dios ha salido al paso en el camino de vuestra vida. Con los de antes ya cuesta, y luego con los que vienen, a ver qué pasa. Ciertamente Pablo tuvo dificultades también con los cristianos. Recordamos, por ejemplo, el pasaje en el que tiene esa disputa con Pedro, ¿no? Y un poco estaban ahí a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, la efusión del Espíritu que recibió Pablo, eso es una efusión del Espíritu, lo que le pasó, que le cambió. La efusión del Espíritu es la acción de Dios que se hace presente, es la obra de Cristo resucitado, del Espíritu Santo, que actúan conjuntamente, Cristo resucitado y el Espíritu Santo, para transformar a la persona desde lo más profundo. Esa es la efusión del Espíritu, y esa es la renovación carismática. Propiamente la renovación carismática es el cambio profundo que opera el Espíritu Santo en el corazón y hace que las cosas se vean ya de otra manera. Pues esa efusión del Espíritu lo lanzó a Pablo a una nueva misión, pero no fue fácil, porque, como digo, entró en otro espacio social, en otro lugar, con otras relaciones, y claro, no dejaba de ser un intruso. Y luego, como pasa siempre, ¿no? O sea, uno cuando tiene la experiencia del Espíritu, el momento fuerte de la conversión, tiene ese impulso de la gracia, pero después, cuando ya está cautivado por Dios, cuando ya está cogido, ya dice: yo no vuelvo atrás. Esto no tiene ya vuelta atrás. Empiezan las dificultades, ¿no? Cuando momentos claves de mi vida, ¿no? de conversión, ¿no? Cuando tuve la experiencia del Espíritu, pues ciertamente estaba como envuelto en el poder de Dios, o sea, como que me llevaba, sentía la fuerza del Espíritu y iba en lo que podía en aquel momento a cualquier actividad de la renovación carismática, y digo: estos son santos, qué maravilla, cómo alaban, cómo creen, qué fe,
qué caridad, ¿no? Qué esperanza tienen, que no he encontrado cristianos como estos. Y es verdad. San Pablo los llama, como hemos escuchado, los santos, son los santos. Luego ya después de un tiempo, pues ya me di cuenta que también había otras cosas. También, en fin, había situaciones, pues eso, el hombre viejo, ¿no? En nosotros está el hombre nuevo y el hombre viejo, ¿no? Estamos en ese. Pero ciertamente Pablo al principio imbuido por el Espíritu, pero luego ya fue a los cristianos y se encontró a los mismos apóstoles, ¿no? Pues estaban con sus esquemas, ¿no? Pues vamos a circuncidar a todos, y Pablo, que no, vamos a meterlos en la ley, que no, que las cosas han cambiado, que es la gracia, no la ley. Bueno, la ley, pero ha sido superada. Y bueno, tienen unos jaleos ahí que, claro, no era fácil entrar en esa vida nueva, en ese esquema. Claro, era complicado, pero Dios eligió a Pablo para sacar de los esquemas, de esas rigideces, pero también era normal porque necesitamos ir entendiendo las cosas poco a poco, no era por mala voluntad de nadie, ¿no? Cuando hay momentos donde vivimos la fe también, en nuestra comunidad, parroquia, en el grupo de oración, ¿no? Cuando hay cuestiones ahí diferencias, pues ¿cómo se trata eso? Desde el Espíritu, porque el Espíritu es el que hizo que Pablo y Pedro tenían misiones distintas, pudieran ir en concordancia. Y ahora cualquier iglesia que vayamos, basílicas, nos encontramos a los dos juntos, ¿no? Uno con la espada, porque murió Pablo degollado, y Pedro con las llaves, ¿no? Se les ve juntos, columnas de la iglesia. Juntos, unidos, pero cada uno con su misión, ¿no? Entonces, ese ir limando esos propios criterios, o lo que uno lleva, eso es la acción del Espíritu. ¿Cuál es la referencia? Por tanto, es remitirnos al origen. ¿Qué es lo que da fuerza en la misión? ¿Qué es lo que da fuerza a la evangelización? ¿No? Aquí la liturgia nos muestra este salmo, ¿no? Id al mundo entero, proclamad el Evangelio, salid, alabad todas las naciones, salid, ¿no? Y es el mensaje de Jesús, ¿no? Id al mundo entero. ¿Qué es lo que hace posible la misión de la Iglesia? ¿Qué es lo que hace que podamos ir unidos, remitirnos al origen? La vocación. La misión viene de la vocación. Pablo recibió una vocación y la acogió, y no fue fácil para él, pero la recibió. María recibió una vocación con una misión, no fue fácil, pero la acogió. La clave es descubrir cuál es mi vocación concreta, mi vocación particular. Todos tenemos una vocación general, ser santos, la santidad es nuestra vocación, es decir, Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios. La vocación general es la que dice Carta a los Efesios, capítulo 1, ¿no? Hemos sido elegidos en Cristo para ser santos. Esa es nuestra vocación. Pero cada uno tenemos nuestra vocación particular, no solo del estado de vida, sino hay una vocación del estado de vida, matrimonio, consagración, sacerdocio, y hay muchos estados de vida. El otro día una persona me decía, es que mi vida está frustrada, porque a mí me enseñaron, donde viví la fe, que había dos posibilidades, o matrimonio o consagración. Pues mal enseñado, porque si no, ¿cuántos se quedan fuera de ahí? Y hay tantas vocaciones que no podemos resumirlas. Distintos estados de vida. No, o sea, Dios no se encierra, Dios en sus llamadas no se cierra en esquemas. Nosotros nos podemos cerrar esquemas, pero tú en tu situación
en la que estás ahora tienes una vocación. Que si estás casado, pues en tu estado de vida tienes una vocación de matrimonio, consagración. Si te has separado, tienes una llamada. Como estés, si no has sentido llamada, o sea, Dios no me llama a nada, pues sí te llama. No, pero es que yo me quería casar, no me he casado, pues monja tampoco me voy a meter, porque pues entonces, a ver, pues Dios te llama a ti en lo que eres. O sea, el estado de vida tiene su importancia, lógicamente es importante, tiene su importancia, pero todavía más importante es la vocación particular. La vocación particular o vocación personal es la llamada que Dios te hace a ti como ser único, como persona única. Entonces, tú necesitas descubrir a qué me llama Dios. Fijaos que el subrayado muchas veces es el estado de vida, que tiene su importancia, lógicamente, ¿no? Pero más en profundo hay una vocación particular, una llamada que Dios te hace a ti, una llamada que puede ser, pues ser a lo mejor una persona está llamada a la acogida, entonces tu vida es vivir desde Dios como que acoge a los demás. Toda llamada particular, personal, tiene que ver con un rasgo de Dios, con algo de Dios, porque la llamada siempre viene de Dios. ¿Cuál es la llamada particular de Pablo? Su llamada particular es llevar el Evangelio a los gentiles. Es algo que viene de Dios. Dios le llama a evangelizar a los gentiles. Te puede llamar Dios a... Descubre esa llamada particular. No hay un libro, un opúsculo pequeño de un jesuita que se titula La vocación personal. Se puede encontrar por internet, es fácil. Entonces habla ahí de también la experiencia que tuvo él con otro jesuita que no conectaba con Dios, que estaba perdido, desorientado, y dice, es que no encuentro mi vida, perdido el sentido, ¿no? Y me aburro en la oración. Y entonces le dijo este jesuita, el primero, ¿no?, que le escuchaba al que estaba perdido, le dice, bueno, y hay algo que te llame la atención. Dice, no sé, yo cuando pienso en que Dios es bueno, como que, pues dice, ora por la bondad, ¿no? Y entonces él empezó a orar y descubrió su vocación particular como que era la bondad de Dios. Puedes encontrar ahí como el consuelo de Dios que te lleva a consolar a otros. Lo que es Dios, lo vamos a ver luego en las enseñanzas, lo que Dios es, te va a mostrar también por dónde tu vida va. Por eso, si tienes frustración, porque dices, mi vida ha sido malograda, porque tuve esta experiencia, me casé o me pasó esto y luego esto salió mal, pues tu vida para Dios no está malograda. A lo mejor para otros que te rodean puede que sí, o no sé, pero para Dios tu vida no está malograda, porque tú tienes una llamada. Y como Pablo, el Señor quiere que vayas por el mundo desde esa llamada, que no quiere decir recorrer, pues, o no, o sí, pero que es donde estás, vivir desde lo que eres. Si tienes una vocación particular de ser consuelo, pues vas a vivir desde el consuelo de Dios para ser consuelo para otros. Si tienes una llamada de Dios para escuchar, porque eso es una... escuchar es una vocación muy especial, porque tenemos dos orejas y una boca, pero la mayoría usan más la boca que las orejas, ¿no? Entonces, quiere decir que este es un reto, ¿no? ¿Cuál es la llamada particular de Dios? Y si dice, bueno, sí, muy bonito esto, pero mi vida, sí, me parece muy bien, está muy bien, pero mi vida ha sido un desastre, ¿no? Porque me pasa esto, he vivido esto, pues esas voces, ¿de dónde vienen? De tu frustración. ¿Y quién te acusa?
¿Qué significa Satán? El que acusa. Es el que acusa. Entonces el que te acusa es Satanás y el que te acusa eres tú, con tus frustraciones, decepciones. Tu vida es maravillosa. Dice, sí, seguro, con lo que tengo. Pues tu vida es maravillosa si tienes la gracia de poderla mirar desde tu llamada, desde lo que Dios te ha llamado. Porque si vives de eso, ¿qué pasa? Muchas veces vivo desde lo que los otros son llamados. Porque me da, joder, mira este que bien, ¿no? Mira esta le ha salido bien, ¿no? Y mira, al final pues, ha conseguido, ha llegado y yo me quedo a mitad, o yo no. Pues ese es el grave error. Fijaos, la vocación no es algo cerrado. Es decir, yo tengo esta vocación y Dios, es algo abierto. Dios me está llamando y por eso la vocación se va construyendo. Es lo que Dios va haciendo conmigo, porque Dios me va llamando cada día y necesito cada día ir descubriendo. Hay decisiones, hay momentos claves, ¿no? Pues a mí os confieso que yo soy sacerdote porque Dios me llamó, pero sigo siéndolo porque la conciencia de la llamada ha sido más fuerte que las situaciones de dificultad que he vivido. Que también ha habido momentos en los que me he planteado, ¿no? Cuando me he planteado si realmente terminar siendo sacerdote, momentos pues muy complicados. Cuando yo escucho a un sacerdote, yo nunca me he arrepentido del sacerdocio, ¿no? Después de 50, 60 años. Y yo sí me he arrepentido en algunos momentos. Me he arrepentido, no me arrepiento. Entenderlo bien, ¿eh? Pues ha habido momentos en los que he dicho, ¿y qué es lo que me ha hecho permanecer y superar esas crisis? Pues la conciencia de la llamada, que estaba arraigada, ¿no? O sea, como esa relación con Jesús en la que reconocía que Él me dijo, ven y sígueme. Entonces, claro, yo lo tengo fácil, entre comillas, porque mi esposo nunca falla. Sí, mira, claro, a veces uno que se casa, pues ya hay otros elementos, ¿no? Puedo yo no fallar, pero si el otro falla, pues ya se ha fastidiado la cosa. Entonces, bueno, termino. Que vamos a pedir eso. Vive de la llamada. ¿Cuál es mi llamada? Vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que te la haga descubrir. Mirad, el Espíritu Santo tiene tanta fuerza que lo que tú le pidas te lo va a dar. Lo que le pidas te lo va a dar. Y Jesús lo ha dicho, pedid y recibiréis, ¿no? Y si pedís las cosas buenas se os dará, si pedís el Espíritu Santo se os concederá. Y si tú necesitas una luz, el Espíritu Santo te la va a dar. Por eso, o sea, te va a dar eso, otras cosas a lo mejor no. Cosas mundanas, cosas terrenales, cosas pasajeras, pero tu vocación particular te la va a dar. Y tiene que ver también con tu psicología, con lo que te sale, ¿no? No es algo que va a contrapié de lo que eres tú, sino que va con tu carácter, con tus inclinaciones, como es aquello que te gusta, ¿no? No como gusto placentero sensible, sino como aquello que te atrae, ¿no? Y dices, yo es que me veo identificado con esto. La oración es muy sencilla. Ven Espíritu Santo, tráeme la luz, ilumíname para enseñarme mi vocación particular. Esto no es automático, a lo mejor, es decir, pero ora y pídelo. Te damos gracias, Señor, porque en San Pablo nos muestras tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, porque te compadeciste de un gran pecador y le enseñaste el nuevo camino, el camino de la vida. Él, que
que estaba en el camino de la muerte, tanto porque su lenguaje era el de la muerte, como porque estaba muriendo en su corazón por vivir en la mentira, tú le enseñaste el camino de la verdad. Ven, Espíritu Santo, enséñame mi verdad, enséñame mi vocación, enséñame la llamada que me haces hoy. ¿A qué me llamas hoy? ¿A qué me estás llamando hoy en mi situación concreta, desde lo que estoy viviendo, desde lo que me está pasando, no desde lo que tendría que vivir o desde un ideal de lo que me gustaría o de lo que yo creo que tendría que ser? Dios me llama hoy, te llama hoy, desde lo que estás viviendo. Ven, Espíritu Santo, trae a la mente, trae al corazón lo que tú quieres para este mi hermano. Pido al Espíritu Santo que te dé la luz, que te enseñe esta vocación particular. ¿A qué me llamas?